Bienvenidos a la edición de este domingo 21 de mayo del año 2023 a Con Criterio Televisión. Este es un programa excepcional. Déjeme decirle que mis dos compañeros Juan Luis Font y Pedro Trujillo se han rendido, han abdicado y en este domingo nos acompañan dos compañeros que nos van a ayudar a hacer un programa por demás emocionante. Déjeme que le dé la bienvenida a Marielos Chan, que nos ha acompañado, politóloga, y que es una invitada habitual de este espacio y que yo estoy muy segura porque lo recibimos que es del gusto, de la aceptación y requerida incluso por la audiencia de Con Criterio, y un viejo amigo en las cámaras y en los micrófonos como Edgar Ortiz. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Qué afortunada soy yo de tenerlos acá y qué afortunada la audiencia, porque la verdad es que vamos a tener un programa con la visión de alguien que está preparado y la verdad es que está curtido en las leyes para analizar lo que ha pasado en los últimos 3 días con sus visiones y sus diferentes perspectivas, y a una politóloga. ¿Qué más le puede pedir la audiencia de Con Criterio a este programa? Bienvenidos. Gracias, buenas noches Claudia y buenas noches Edgar. Hay que decirle a la audiencia que no han abdicado, ¿verdad? No vaya a ser que nos empiecen a escribir que dónde está Pedro y Juan Luis. Es solo hoy una noche especial y qué bueno que estaba Edgar, porque ya venía preparada para citarlo, pero qué gusto tenerte acá, Edgar. No, el gusto es mío. Bueno, hace mucho que no coincidíamos en set, bueno, con ustedes dos, de verdad, hace mucho tiempo. Así que un gusto. No sé si voy a ser muy útil. Yo ya no sé si los abogados servimos para mucho, sinceramente. Tal vez los politólogos tienen mucho más que explicar del contexto, porque al final las leyes, como vamos a conversarlo, es pura alquimia. Entonces, bueno, ya lo comentaremos. Es interpretación, ¿verdad? Y más allá. Yo diría, más que interpretación, es la interpretación de quien se encuentra en el poder. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Juan Luis y Pedro han tomado un día libre, varios días Pedro, y Juan Luis ha tenido un contratiempo y no se ha podido unir a las cámaras. Miren, ¿sabe qué? Quiero traerles esta nota. El sitio digital de Noticias Confidencial de Nicaragua ha publicado este día una investigación. Lo más valioso de esa investigación es una infografía que ha podido recrear o que nos puede informar plenamente sobre cómo son las condiciones en las que se encuentra detenido, secuestrado, dicen quienes han sido excarcelados, el obispo Rolando Álvarez. Recuerdan ustedes que Nicaragua liberó en febrero a 222 personas que tenía detenidas, las excarceló más bien, vamos a decirlo, y las expatrió al mismo tiempo. Esto es lo que ha mostrado el diario Confidencial, las condiciones en las que se encuentra detenido el obispo Álvarez, a partir de la recreación y la descripción minuciosa que hace cada uno de las personas que estuvieron detenidas ahí. Es una celda de 2.5 metros por 1.5. Está cumpliendo 100 días encarcelado hoy, y lo que nos describe a continuación ese artículo es una celda que llega a estar a una temperatura de 45 grados centígrados, véanla allí. No tiene ventilación más que esas ventanillas de 25 por 12 centímetros. Imagínense ustedes, no recibe iluminación, y lo que tiene adaptado allí sí es el servicio sanitario que pueden utilizar los prisioneros, pero es un servicio sin agua. La recibe 1 o 2 veces al día, y quienes estuvieron confinados en ese lugar describen que pues los animales salen completamente de las tuberías y que es la peor tortura que tenía uno de ellos. Así es como está detenido Monseñor Álvarez en Nicaragua, y me parece oportuno que nosotros lo veamos, que la audiencia lo vea, porque esto es lo valioso de la investigación, ¿verdad? El periodismo está alineado con los principios de humanidad y dignidad, y lo que nos está mostrando acá es el trato que el régimen de Ortega y Murillo le dan a sus opositores, a quienes considera enemigos. Sí, a mí me toca mucho el caso nicaragüense. Me toca mucho porque es Centroamérica, ¿sí? Es decir, somos lo mismo. Centroamérica, compartimos un pasado común, culturalmente somos muy parecidos. Y segundo, porque la velocidad a la cual Nicaragua avanzó de una democracia fachada, que era hasta 2018, a ser probablemente hoy mismo la dictadura más férrea de América Latina, fue en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ustedes recuerdan 2018, las manifestaciones por el seguro social, así empezó todo. Todavía tenían un aire de esperanza, ¿no? De democracia. De democracia y de protesta.
y de pronto en cuestión de 1 o 2 años, bueno, de 1 o 2 años no, en meses Ortega sí. recrudeció las medidas, utilizó la violencia abiertamente. A mí nunca se me olvida el periodista que está reportando, ¿no? Que está transmitiendo en directo y de repente se escucha un disparo y cae muerto, Cae ¿no? la Cae cámara. desplomado. O sea, ese ataque yo creo no lo hemos visto en América Latina en mucho tiempo. Probablemente si nos vamos a otras latitudes, sí que hay países en guerra o en dictaduras férreas, pero en América Latina realmente se erigió muy rápido. Tengo amigos, bueno, por lo menos un amigo que estuvo detenido en prisión, a quien mando un saludo, Juan Sebastián Chamorro, y que también relató las condiciones en las que estaban detenidos. Él contaba que estaba en un espacio muy reducido, los guardias, como que fuese esto un colegio, ¿no? Se ponían a interrumpirles, no les dejaban hablar, no les dejaban comunicarse, tenían apenas 1 hora de sol por día, si mucho les prestaban una Biblia para leer un ratito. Todo esto es una tortura y lo que vemos hoy con Monseñor es todavía peor. Sí, a mí me conmueve este caso en particular porque uno esperaría que 2023 ya hay un consenso sobre las condiciones básicas y humanas que deberían de tener los prisioneros, indiferentemente de si son prisioneros políticos o criminales, pero además que ya no estamos en una época donde deberían existir mártires, pues por lo que estamos viendo, Monseñor está en camino a convertirse en un mártir que está luchando contra el régimen de Nicaragua, y creo que también en Guatemala es aplicable a ciertos casos que estamos viendo, como el de Virginia La Parra, que recientemente también recibió un premio precisamente porque está encarcelada injustamente. Virginia La Parra y también José Rubén Zamora, que ha denunciado a través de las columnas que publicó hasta el lunes en el diario El Periódico las condiciones de su confinamiento. Hay más datos en esa historia. Por supuesto, se reconstruye a partir de lo que las personas desde Washington que han sido excarceladas y aparte expatriadas describen. La comida, por ejemplo, las 3 veces al día sirven arroz, frijol, frijol y arroz en los 3 tiempos, y varios de ellos han denunciado que en ocasiones recibieron gusanos en lugar de comida, alimentos en descomposición que por supuesto los coloca en crisis de salud. Han mostrado el régimen, por supuesto, a Monseñor Rolando Álvarez en un ambiente muy distinto, pero su delgadez, sus canas y sus facciones es lo que ha alertado y que ha provocado seguramente que este reportaje desmienta esa imagen que ha pretendido difundir el régimen como esta es la realidad de esa prisión. Sí. Yo quiero traerles también a la audiencia y a Claudia Edgar una nota menos conmovedora y mucho más chistosa, polémica, la nota de Johnny, el candidato a diputado. Célebre candidato ya. El Johnny, que en realidad se llama Johnny Josué Ayala Montenegro, que fue noticia este fin de semana precisamente por una aparición en el escenario con Karely Ruiz, que ya salió a decir el candidato que había sido programado y que ese escándalo, esa pelea que tuvieron en el escenario, pues él lo había ya hecho con el generador de contenido, pero aún así yo creo que refleja la degradación completa de la campaña política, de que tenemos estos generadores de contenido, pero no gente con la capacidad de venir a tener un debate dentro del Congreso. Y adicional nos enteramos que también estábamos ya echándole la mano al Johnny porque es contratado por el Congreso como asesor de la Dirección de Comunicación. Nada más y nada menos que un salario de alrededor 17,000 quetzales, 18,000 mensuales, y ahora lo vemos allí con sus videos como un pretendido influencer, pero no es influencer, es candidato a diputado y pegándose a influencers que tienen más seguidores para poder pedir el voto. Por supuesto, hoy vamos a hacer un análisis de los videos en redes sociales de los candidatos que puntean en las encuestas y analizar en qué se ha convertido esta campaña. Creo que es en donde se encuentra en cúspide el uso de las redes sociales y la generación de contenidos. Pero por banal que parezca, por divertida que parezca, hay una estrategia allí que vemos en el país vecino de El Salvador, el efecto que ha tenido y todas las implicaciones para la democracia. Edgar, ¿y a ti que te simpatizan los videos del Johnny? ¿Te han hecho reír? ¿Te divierten? Mira, ¿te da pena? Un poco de todo, pero entiendo que a ver, lo preocupante va a ser el momento de la votación, ver si estas cosas sirven o no. A lo mejor es ruido, es bulla, es gracia y no pasa nada. O a lo mejor se elige.
Yo creo que tampoco es tan extraño si entendemos que la comunicación está cambiando, que el votante joven al final tiene otro perfil. Recordemos que de 18 a 30 años hay una cantidad importante de 2, 3 millones de votantes. Entonces, yo creo que es una transformación de la política que estamos viendo, una transformación de la forma de comunicar, cada vez más light, todo más inmediato. Eso es así. Y yo creo que es muestra de eso. A mí este caso me parece particular porque lo discutíamos contigo, Claudia y Pedro, en su momento, sobre cómo estos generadores de contenido que se dan a conocer en plataformas como TikTok, pues tienen el beneficio de la duda por parte de la mayoría de los votantes, pero a medida que se están volviendo más famosos, más datos llegamos a conocer sobre ellos, como en este caso del Johnny, que ya es contratado por el Congreso, pero que además también fue candidato por el partido Bien. Que se presenta como algo completamente nuevo, Exacto. pero nuevo no. Pero nuevo no es tanto. Nuevo no es tanto. Hasta acá 2 noticias que nosotros les traemos. Vamos a ir a una pausa, a un corte, pero vamos a volver. Usted sabe cuál es el tema de la semana, usted sabe cómo se agitaron las aguas políticas durante el fin de semana con la cancelación temporal de la candidatura de Carlos Pineda y por lo menos 1.209 candidatos del Partido Prosperidad Ciudadana. Finalmente, un amparo planteado por Manuel Valdizón o por el partido fundado y liderado por Manuel Valdizón se ha traído abajo la candidatura de la persona que hasta principios de mayo encabezó 2 encuestas. Volvemos enseguida, vamos a platicar a fondo sobre cuál es el horizonte. Adrián Valdés Sea es ginecólogo y nos acompaña esta noche para aprender sobre la osteoporosis y las mujeres principalmente. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Con Criterio. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, las mujeres somos más proclives a padecer osteoporosis. ¿Por qué? Sí, generalmente es producto de las gestaciones donde hay un predominio de una hormona progestágena y contraviniendo la producción de estrógeno. La pérdida de estrógeno en la mujer durante la gestación hace de que haya mayor predisposición a pérdida mineral ósea. Y durante la menopausia o perimenopausia, esa misma pérdida de los estrógenos predispone a esa pérdida de la densidad mineral ósea. Ahora, doctor, ¿cómo podemos detectarla tempranamente para prevenirla o tratarla en el mejor momento? ¿Hay síntomas que se presentan y que deben generar alarma? Sí, la mayoría de síntomas se deben a el proceso de pérdida de la masa ósea. Se puede hacer estudios específicos para determinar qué nivel de masa ósea tiene la paciente. Se tiene que hacer una entrevista muy profunda para verificar el uso de algunos medicamentos, sobre todo en mujeres que usan productos para la depresión, para las convulsiones, cuántos embarazos y periodos lactantes tuvo, si usó o no usó anticonceptivos de depósito, de tipo progestágeno, también la calidad de nutrición que haya podido tener con suplementación adicional de calcio. Uno llega a hacer todo este tipo de valoración de la paciente en la entrevista ginecológica. ¿Y qué podemos hacer? Pues tratar de hacer cambios en el estilo de vida, aumentar el consumo de lácteos, proveer suplementos de calcio o promovedores de la absorción de calcio, ejercicio que tenga algún grado de tensión o de presión al hueso, como puede ser ciclismo, caminata, trotar, hacer algún tipo de fuerza muscular. Hay varias formas en que uno puede enfocar e individualizar el tratamiento hacia la paciente. Doctor, la última pregunta. ¿Qué señales le dice usted a las pacientes a las que debemos estar atentas para no padecer osteoporosis o bien tratarla de inmediato? El antecedente familiar de
abuelas, madres, tías que tengan fracturas por fragilidad. El haber tenido fracturas no traumáticas, sino por fragilidad, el dolor de columna vertebral sin explicación traumática, el bajo consumo de lácteos o suplementos de calcio, el fumar, el tomar licor, el tomar café, son señales de que la paciente puede estar en riesgo de desarrollar osteoporosis. El tener una gran cantidad de embarazos y periodos lactantes prolongados también son factores de investigación para este tipo de problemas. La osteoporosis se puede prevenir y el tratamiento va a ser individualizado si ya está instituida la enfermedad como tal. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Le deseo una feliz noche y una excelente semana. Gracias por atendernos. Igual a ustedes. Dios les bendiga.